Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a mi casa de oración. Estamos aquí presentando algunas pequeñas fallas técnicas. Pues cayó la lluvia, se descargó el celular, pero bueno, aquí estamos. Eh, Agradeciéndoles a todos que nos sigan acompañando en estos tiempos en los que nos hemos recluido en nuestros hogares, pero llevamos el Evangelio a través de los medios de comunicación hasta sus casas. Eh, Quiero decirles que en este tema que se habla de la hora de las tinieblas, pues hablaremos afortunadamente o desafortunadamente de Satanás, aunque no es Satanás el centro de nuestra prédica. Pero es necesario que hablemos de algunas cosas que el maligno ha hecho a través de los siglos en nuestra iglesia y lo sigue haciendo. Hay cosas que son muy difíciles de entender, son muy difíciles de hablar, son muy difíciles de contar, sobre todo cuando uno se enferma y en estos momentos, habiendo tanta gente enferma, pues nos cuesta trabajo entender por qué nos enfermamos. Y obviamente eso genera una psicosis y no solamente se enferma la persona, sino que se enferma toda la familia. Por eso hoy pues espero que este tema les sea de gran bendición y que ilumine sus corazones y les dé la fe y la esperanza que necesitan. Pensando en las cosas que se hacen, que hacemos, yo quisiera preguntarles si hubieras estado tú en el tiempo de Noé, si el Señor, si te hubiera dicho Noé, ayúdame a construir un arca, ¿tú le hubieras ayudado? Si David te hubiera dicho, ven a pelear conmigo, vamos a conquistar el mundo porque Dios me habla, le hubieras hecho caso. Y si Josué te hubiera dicho, vamos a derribar una muralla solo gritando, ¿habrías ido con él? Yo no sé qué respondas tú, pero yo no hubiera ido. ¿Por qué no hubiera ido? Porque ¿cómo le iba a creer a alguien que me va a decir que va a tirar una muralla con gritos o que va a construir un arca? Se está loco. Y luego de las dimensiones que pide, pues más loco está. Y yo no iría, no hubiera ido, seguramente. Eh, pero tú, si tú crees que tú hubieras ido, pues qué bueno, felicidades. Pero en otro caso, pues no hubiéramos ido. Si hubiéramos dicho que sí, entonces, si alguien te hubiera dicho, vamos a pedirle al Señor que nos traiga una, unas casas, unas lonas para que las pongamos en las calles y andemos predicando el Evangelio, pues ya tuviéramos una. O si el Señor hubiera dicho, compren una camioneta, ya tuviéramos una. O si el Señor nos hubiera dicho, compren un terreno, ya tuviéramos una. Pero no, estábamos locos y lo seguimos estando. Ahora nos vemos en la necesidad de predicar desde nuestros hogares, que no nos genera ningún mal, pero nos genera mucho bien. Nos extrañamos constantemente por no vernos y por no escucharnos, pero debemos de aprender a seguir trabajando, seguir haciendo las cosas que Dios nos pide. Vamos a hablar precisamente de Noé, cuando el Señor le pide que haga el arca, para darnos cuenta que dentro del contexto de Noé también hay una parte donde las tinieblas se apoderan de la situación. Hay una hora de las tinieblas, un tiempo de las tinieblas. Para esto vamos a revisar nuestra Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 6, el versículo 9. Génesis 6, versículo 9. Si lo encuentran, me dicen gloria a Dios. La primera lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descendientes de Noé.
Noé fue en su época un hombre recto y honrado, y trataba con Dios, y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Palabra de Dios. Te lo bendiga. Bueno, dice que Noé 6 y 9. Dice, esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal en sus tiempos. Y Noé andaba con Dios. Noé andaba con Dios. ¿Tú con quién andas? Dice un dicho popular aquí, que dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros con quién andamos, o quién anda con nosotros. Si Noé andaba con Dios, pues nosotros con quién andamos. Ahí mismo, en el mismo capítulo del Génesis, del versículo 6, pero en esta ocasión en los versículos 11 y 12. Capítulo 6, versículos 11 y 12. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena de crímenes. Dios vio la tierra corrompida porque todos los vivientes de la tierra se habían corrompido en su proceder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios y la tierra se llenó de violencia. Dios miró la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Toda carne tenía un vicio. Nosotros seguimos teniendo vicios. Lo que hizo que Dios se enojara era el vicio y la corrupción en la cual el hombre había entrado. Entonces nosotros vivimos ese vicio y esa corrupción todos los días, porque no nos manda un diluvio que el que mandó aquella ocasión. Dice que estaban viciada toda la carne y la tierra estaba corrompida por los que vivían ahí. Esa hora, ese tiempo, fue el tiempo de la hora de las tinieblas, la hora de la oscuridad, porque el hombre le daba rienda suelta a sus pasiones. Recordemos Sodoma y Gomorra, y dice que Dios no encontró a nadie justo más que a Dios. Es decir, a Noé, perdón. Es decir, que Noé andaba con Dios. Y si Noé andaba con Dios, pues eso era lo que le ayudaba a Noé a andar con Dios. Dice el Génesis capítulo 7, el versículo 5. Por ahí si lo tienen. Génesis 7, versículo 5. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Todo lo que le mandó. Es decir, aquel que anda con Dios hace todo lo que Dios le manda. El que no anda con Dios no hace lo que Dios manda. Los que andan con Dios hacen lo que Dios les manda. Si tú andas con Dios, tú tienes que hacer lo que Dios te manda. Si Dios te dice ve, ves. Si Dios te dice calla, calla. Si Dios te dice haz, haces. Dios te tiene que decir y tú tienes que obedecer. Esa es una persona que anda con Dios. Es una persona que sigue a Dios. Una persona que vive la experiencia de Dios todos los días. Porque anda con Él. Hace lo que Él le dice. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo que Él les dice. Lo que Él nos dice. Si Él nos dice haz, hay que hacer. Si Él nos dice ve, hay que ir. Andar con Dios es lo más importante para nosotros. ¿Tú con quién andas? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si Noé andaba con Dios es porque Dios ejecutaba todo lo que Dios le mandaba. Eso es lo que hacía Noé, ejecutar todo lo que le había mandado. Aún en esa oscuridad, él podía ejecutar lo que Dios le decía. Ahora, Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12. Ahora viene la parte cruenta, la parte dura, la parte dolorosa de este mensaje. Tenía Noé 600 años cuando reventaron las fuentes del océano y se abrieron las compuertas del cielo. Era exactamente el 17 del mes segundo. Estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días con sus noches. Palabra de Dios. El 12 también. Ese es el 12. ¿Sí? Sí. Ok, gracias.
Dice, en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 10º del mes, saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se fueron abriendo. Estuvo descargando la lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Es decir, que la violencia con la cual el mundo fue azotada fue desde todos los ángulos, desde el cielo y desde los abismos. Dice que se abrieron fuentes en la tierra y empezaron a inundar. Tardó 40 días y 40 noches. El agua que purifica al ser humano, el agua que purifica al hombre, el agua que transforma todo, es el signo que nosotros tenemos como cristianos. Dice el Génesis 8, versículo 3 y 4. El agua se fue retirando de la tierra y disminuyó, de modo que a los 150 días, el día 17 del mes séptimo, el arca encalló en los montes de Arad. Así es, 40 días y 40 noches, o 40 días de inundación. Y luego tardó en bajar 150 días. Cuando yo estaba leyendo este texto, yo le estaba diciendo a Dios las cosas que estaban pasando aquí, cómo está el mundo con toda esta violencia y con toda esta pandemia. Y resulta que nosotros llevamos más de 40 días, llevamos 2 meses y cachito guardados. No sé ustedes, pero nosotros llevamos más o menos esas fechas. Entonces, ya se llenó, se inundó. Las pandemias como esta, dicen los que están revisando toda esta situación, dicen que tiene un principio, que tiene un tope, ¿no? Y que cuando llega a ese tope, empieza a bajar, es decir, la enfermedad empieza a bajar. Entonces, así pasa con las aguas, cuando llegan al tope de los 40 días deja de llover y se queda el agua, se queda, ha rebasado todas las montañas y todos los lugares más altos. Y los 150 días es el tiempo que tarda en descender las aguas. Como yo estoy loco, puedo compartirte un poco de mi locura. Si yo me aventurara a decir cosas espirituales, locas, de mi cabeza, por supuesto es mi apreciación, esta es mi apreciación, es que después de los 40 días, después de la enfermedad, va a empezar a bajar la pandemia y puede tardar 150 días, 150 días más los 40 días. Entonces, bueno, como yo busqué algunas fechas, pues las voy a dejar que ustedes las busquen, las fechas de cuando empezó la pandemia, cuántos días llevamos, cuántos días nos faltan, para que nos vayamos preparando para salir. No porque vaya a ser exactamente 150 días, ¿verdad? Pero que nos vayamos dando cuenta de que va a empezar a disminuir, va a llegar al tope y va a empezar a bajar. Entonces tenemos que aprender, ¿no? Dios nos dejó signos y señales para ir aprendiendo. Por eso el Génesis dice, el 8:3-4 dice que fueron 150 días los que tardó en bajar. 150 días más 40, pues ya hagan las cuentas y ya le van descendiendo. Y dice que las compuertas estaban abiertas, era la hora de las tinieblas. Cuando se abrieron las compuertas fue la hora de las tinieblas. Y si es la hora de las tinieblas, entonces, pues es lo que tenemos que estar checando nosotros. Pero aún siendo la hora de las tinieblas, cuando empieza a descender las aguas, el signo es que no van a prevalecer no va a prevalecer las tinieblas, es decir, las puertas del infierno no prevalecerán, ni permanecerán. En el testimonio personal de Jesús, las curaciones de las posesiones fueron hechas por Cristo en el momento preciso, en el momento decisivo. Sus exorcismos ponían y orientaban su misión, es decir, le daban el seguimiento a lo que Cristo había hecho en el inicio de su misión. Había una orientación. Dice, para esto vamos a checar, ahora sí vamos directo al Evangelio, Mateo 8, versículos 28 al 33. Mateo 8, del 28 al 34.
No, no es cierto. Sí, 8 del 28 al 34, sí. Al llegar a la otra orilla y entrar en el territorio de Gadara, fueron a su encuentro 2 endemoniados salidos de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto se pusieron a gritar: ¡Hijo de Dios! ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? A cierta distancia había una gran piedra de cerdos pastando. Los demonios le suplicaron: si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y se metieron en los cerdos. La piara en masa se lanzó por un acantilado al lago y se ahogó en el agua. Los pastores huyeron, llegaron al pueblo y contaron lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la población salió al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaban que se fuera de su territorio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si se dan cuenta, dice los demonios enojados le reclamaron: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso has venido a destruirnos? Y el signo de Jesús fue expulsar a los demonios. Ese es el signo donde empieza el signo evangélico de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que empezar una misión. Si ya empezamos la misión, pues tenemos que dar esos signos. Y esos signos tienen que irnos orientando hacia la misión a la cual hemos sido llamados. Si nosotros tenemos el carisma de la oración de sanación, el carisma de nosotros es la oración, pues entonces estamos en nuestro terreno, es nuestro territorio la oración. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir orando y no desfallecer. Les decía la semana pasada que somos el segundo frente. El segundo frente empieza a apoyar al primer frente cuando el primer frente empieza a sucumbir. Y obviamente cuando entra el segundo frente, claro que va a haber enfermos, claro que va a haber batallas, claro que va a haber cansancio, claro que van a haber todas las cosas que siempre hay cuando hay una batalla. Hasta muertos podría haber. Pero eso no nos tiene que asustar, porque estamos en el terreno que mejor conocemos, el terreno de la oración. Ese es el carisma de la comunidad, la oración. Mateo 12, del 22 al 45, que está adelante. Mateo 12, del 22 al 45. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo. Él lo sanó de modo que recobró la vista y el habla. La multitud, asombrada, comentaba: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo dijeron: este expulsa demonios con el poder de Beelzebú, jefe de los demonios. Él, leyendo sus pensamientos, le dijo: un reino dividido internamente va a la ruina. Una ciudad o casa dividida internamente no se mantiene en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, ¿cómo se mantendrá su reino? Si yo expulso demonios con el poder de Beelzebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ellos los juzgarán. Pero si yo expulso a los demonios con el Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pues ¿de alguien acaso entrar en su casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas sin primero no lo ata? Solo así podrá sacar la casa. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que cualquier pecado o blasfemia se les puede perdonar a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no tiene perdón. A quien diga algo contra el Hijo del Hombre se le puede perdonar. A quien lo diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en el presente ni en el futuro. Planten un árbol bueno y tendrán un fruto bueno. Planten un árbol enfermo y tendrán un fruto dañado. Pues por el fruto conocerán el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podrán decir palabras buenas si son malos? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro de bondad. El hombre malo saca cosas malas de su tesoro de maldad. Les digo
que el día del juicio los hombres deberán dar cuenta de cualquier palabra inconsiderada que hayan dicho, porque tus palabras te absolverán y tus palabras serán condenado. Entonces algunos letrados y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer alguna señal. Él les contestó: Una generación malvada y adúltera reclama una señal, y no se le concederá más señal que la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Durante el juicio se alzarán los habitantes de Nínive contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien mayor que Jonás. La reina del sur alzará en él el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino del extremo de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien mayor que Salomón. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: Me vuelvo a la casa de donde salí. Al volver, la encuentra deshabitada, barrida y arreglada. Entonces va, se asocia a otros 7 espíritus peores que él, y se meten a habitar allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. Así le sucederá a esta generación malvada. Palabra de Dios. Te alabamos. Ahí están todas las credenciales de Jesús. Quién es, qué hace, de dónde viene, y anuncia toda su misión concreta. Aún anunciando su misión concreta, la gente deja de creer, pero tiene un poder y una autoridad que es delegado. A Pedro le dice: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en el cielo quedará, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, le cede todo el poder y toda la autoridad a Pedro. Tú eres Pedro, tú tienes toda la autoridad y tienes todo el poder que Dios te ha desatado, que Dios te ha dado, que Dios tiene para ti. Su misericordia es tan grande que te da aquello que le dio a su Hijo, y haciéndote hijo suyo por la adopción y la donación de Cristo. Es decir, Cristo nos hace sus hermanos y el Padre nos da lo que le da al Hijo. Esta iglesia, leyendo algunos textos, es curioso porque decía por ahí que ya no somos nos dice, Jesús no solamente es el Mesías, también es un profeta. Nosotros estamos llamados a ser profetas. El profeta anuncia y denuncia. Y la iglesia, nuestra iglesia, sin juzgar y sin criticar a la iglesia, ya no actúa como una iglesia profética, sino es ética. Es una iglesia ética y deja de ser casi profética. Decía San Gregorio Magno que lo que pasaba, le decía a la gente que lo que pasaba en el mundo era por el pecado del pueblo, pero ahora ya no se habla más de eso, ya no hay más. Es decir, pensamos que esta enfermedad solamente es una enfermedad porque alguien la inventó o porque decían que porque la traían los murciélagos y algunos animales eran portadores. Y nos quedamos ahí. Eso es ético. Pero lo que hace un profeta es anunciar y denunciar. Esto que está pasando es por nuestros pecados. Si le sumamos la pandemia a los pecados del mundo, porque los tiene todo el mundo, y la pandemia se azota a todo el mundo, nosotros los que vivimos en México tenemos más pecados. El aborto, la violencia, el robo, las drogas, el alcohol, la violencia intrafamiliar, las disputas políticas, ¿no? Todas esas cosas que nos ha traído este cambio social y ahora el encierro. Como luego les digo yo, a ver si nos alcanza, ¿no? A ver si me alcanza. Ya con todas las muertes que llevamos encima los mexicanos con el aborto, con la pérdida de la religión, en lugar de volvernos profetas, nos estamos volviendo éticos. Ya no somos proféticos, somos éticos. Es decir, cuidamos la ética, las formas, las situaciones, cómo decir, cómo hablar, cuando tenemos que anunciar y denunciar. Porque así como dice el Señor, se nos dio todo el poder y se lo dio a Pedro. Tú eres Pedro, tú tienes todo el poder
del cielo y de la tierra. Y eso lo vemos en Mateo 16, 19, donde dice, tú eres Pedro, le dice. Mateo 16, 19. Bueno, primero vamos a ver Mateo 13, 19, ¿por qué les digo que se vuelve una iglesia ética? Porque Satanás viene y nos roba todo, nos arrebata todo. Mateo 13, 19. Si no escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Ese es como lo sembrado junto al camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si no entiende la palabra de Dios, viene el maligno y la arrebata. No te pide permiso. Si tú te quedas con una idea de la palabra de Dios en la cabeza, si tú le predicas a alguien el evangelio y se le queda en la cabeza y no se lo explicamos, se le queda en la cabeza, pero llega el diablo y se lo arrebata. ¿Cuánta gente hemos perdido por falta de fe? Pero también por falta de ser buenos profetas, es decir, anunciar, denunciar, explicar, darle la clase de lo que le estás diciendo para que esa palabra no solamente quede ahí, sino que se quede enterrada en su corazón y su corazón se vuelva tierra fértil. Por eso tenemos que tener la fuerza del profeta para anunciar y denunciar. Ahora sí vamos a ver Mateo 16, 18, las puertas. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán, es decir, no las vencerán. Nosotros no somos una iglesia vencida, somos una iglesia que venció. Ya está vencido Satanás. Sí va a venir, sí estamos en la hora de las tinieblas, sí hay hora de las tinieblas, pero las puertas del infierno no van a prevalecer. Satanás ha solicitado permiso para zarandearnos como al trigo, es decir, para cribarnos. Lucas 22, 31 y 32. Satanás ha pedido permiso. Satanás ha pedido, si tú estás mal, si te sientes mal, si estás pasando cosas duras, penosas y dolorosas, mira, Satanás tuvo que pedir permiso. Lucas 22, 31 y 32. Eso es lo que ha hecho Satanás. Satanás no puede tocarte si Dios no se lo permite. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. Pero yo he rechazado por ti para que no falle tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, dice que ha pedido permiso. Satanás ha solicitado poder. Ha solicitado poder. Con Job fue similar, a Job lo zarandeó. Pero con Job tuvo un límite que Jesús no tuvo. En el contexto de Job, Dios permitió a Satanás probarlo y probó a Job, pero con límites. Dios le pone, en Job le pone límites, hasta dónde puedes llegar. No toques su salud, no toques, sí, métete con sus cosas, pero no puedes tocar esto. Sí puedes hacer esto, pero no puedes tocar su vida. O sea, o toca su cuerpo, pero respeta su vida. O sea, Dios le pone límites a Job. Perdón, a Satanás. Qué bueno que tengo mi apuntador. Dice, pero en la hora en que Dios reservó hay una hora que Dios reservó para Satanás frente a Jesús. Esta hora era especialmente suya. Le dio rienda suelta. Imagínate, Dios le da rienda suelta a Satanás. Le da rienda suelta a Satanás para que haga de Jesús lo que quieren. Pues se deleitó. Dice, en la experiencia de Cristo no hubo límites para la investidura. Lo investió como una bestia. Era libre de hacerle lo peor y lo hizo. Todo eso puede explicar la hazaña con la que irracionalmente toda aquella gente
volcó contra Cristo en esa noche. Es decir, la hora de las tinieblas es el momento en el que Cristo es detenido en el huerto de Getsemaní, porque le dice, ha llegado mi hora, dice, pero no su hora, sino la hora de las tinieblas. Satanás pidió permiso para tocar a Cristo y le dio permiso. Una hora le dio para hacer con Cristo todo lo que hizo, y lo hizo pedazos. Utilizó a la gente, utilizó al pueblo, utilizó a las autoridades, a sus discípulos, porque uno lo negó, porque otro lo traicionó y otros corrieron. Es decir, le dio rienda suelta. Satanás se apoderó de esa hora y se deleitó hasta matar a Cristo, es decir, llevarlo hasta la cruz. No es porque Satanás lo haya matado, sino que lo dejó. Dios lo dejó a Satanás que hiciera todo lo que quisiera, para ver hasta dónde llegaba la maldad, y ver hasta dónde, y obviamente hay que ver hasta dónde llegó. ¿Por qué se ensañaron con Cristo? Pues porque Él estaba peleando por nuestros pecados. Él estaba liberándonos, Él estaba pagando nuestras culpas y nuestros pecados. Por eso fue llevado hasta el límite de su propia resistencia, hasta el límite del amor. Ese es el amor más grande que hemos tenido, el de Dios, el de Cristo. Y cuando le da la oportunidad a Pedro, le dice exactamente lo mismo. O sea, Satanás ha pedido permiso para quebrarte, es decir, agarrar un manojo, sacudirlo hasta que se le caigan los granos. Así agarró a Pedro, pero le dio oportunidad de salir corriendo. Porque los discípulos, cuando estuvieron en el huerto, se escaparon, huyeron, pero fue la hora de las tinieblas. Nosotros estamos viviendo nuestra hora de las tinieblas. Cuando estamos preocupados, cuando estamos sin dinero, cuando nos preocupamos por los hijos, por la familia, por el trabajo, cuando estamos enfermos, cuando nos volvemos positivos. Y no me refiero a que nos volvemos positivos porque estamos, hay que vivir la vida. No, porque salimos positivos. Cuando nos dicen que estamos enfermos, hermanos, que estamos enfermos, es cuando nos preocupamos y empezamos a sufrir. ¿Qué nos va a pasar? Yo le reclamaba mucho a Dios, porque yo de las cosas que le reclamaba a Dios es que yo no tengo nada para ofrecerle. Yo no tengo una casa, yo no tengo un coche, yo no tengo... Y le reclamaba todas esas cosas, porque no tenía nada para darle. Y cuando me empecé a enfermar físicamente, entonces me empecé a preocupar y me empecé a angustiar. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mi hija? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? A ver a qué horas me pasa qué cosa. Entonces me empecé a preocupar por la enfermedad. Y yo le reclamé a Dios y le dije, ¿y ahora por qué estoy enfermo? ¿No que no tenías nada para ofrecerme? Ahora ya tienes algo que ofrecerme. Y dije, sí, cierto. Pues ofréceme tu enfermedad. Entonces le empecé a ofrecer mi enfermedad. Yo les agradezco a todos los que oran por mí para que yo esté bien, para que me amanezca sano, para que esté en buenas condiciones para seguir predicando el evangelio. Pero si me quita mi enfermedad, ¿qué le ofrezco? ¿Sí me explico? Estoy loco, lo entiendo. Pero si lo único que tengo es mi enfermedad, te ofrezco la enfermedad de mis manos, de mis pies, de mi sangre, de mi corazón, o sea, de mi respiración. Ofrecerle lo único que tengo es lo que me queda. Entonces, ahora que tengo algo que ofrecerle, la angustia desaparece. La angustia desaparece. La incertidumbre desaparece. Porque si le ofreces tu enfermedad a Dios, la hora de tu oscuridad, se la ofreces a Dios, entonces la oscuridad está en sus manos. Como estuvo en sus manos la vida de Job, como estuvo en las manos la vida de su hijo, como está en sus manos la vida de Pedro. Ahora sí que esté en sus manos tu vida y tus enfermedades. Porque si Él las controla, Él sabe qué hacer con ellas. Él sabe cómo respetar esos acuerdos que tiene contigo. Él sabrá hasta dónde nos lleva. Él sabe nuestros límites. No va a dejar que Satanás tenga rienda suelta como con Cristo. Porque si lo dejara, dice la misma Escritura, lo dejaré por poco tiempo, porque si se lo permito, podría acabar con toda la humanidad. Cuando las puertas del infierno se abren,
Es la hora de las tinieblas. Y nosotros vivimos en esta hora de las tinieblas. Desde que fue soltado, nosotros estamos viviendo en la oscuridad. No en la luz, en la oscuridad. Lucas 22:53. Tenemos una ventaja aún sobre todas estas cosas. Lucas 22:53. Vamos a ver la hora cruenta, la hora terrible. Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esta es la hora de ustedes. Ahora son las tinieblas las que dominan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el poder de las tinieblas, cuando dominan. Pero dominan porque Dios se lo permite. Si tú estás padeciendo algo ahorita, si tú estás angustiado por algo ahorita, es porque Dios se lo ha permitido a Satanás. Porque Dios ha reclamado por ti. ¿Por qué reclama por ti? Porque sabe que le estás haciendo mucho daño. Y Él ha pedido por ti. Satanás ha pedido autoridad y poder sobre ti. Y se le ha dado. Pero no por mucho tiempo. Es por poco tiempo. No tengas miedo y no pierdas la fe. Siéntete gozoso de que puedes ofrecer algo. Tu enfermedad, tu angustia, tu falta de trabajo, tu falta de dinero, tu falta de lo que quieras, la falta de la salud. Jesús no escatimó su vida por ti y por mí. Lo ofreció todo por ti y por mí. Aún sabiendo que yo lo iba a traicionar, Él se atrevió a ofrecer su vida por mí. No hay amor más grande que aquel que arriesga su vida por sus amigos. Y aún más cuando nosotros somos sus enemigos. Cuando yo era enemigo de Dios, Dios ofreció su vida por mí. Jesús padeció todo lo que padeció por causa mía. Y si hoy puedo ayudarle con esta enfermedad o con mis enfermedades a otros que están padeciendo por la falta de fe, no hay problema. Tenemos que poner como Cristo puso por nosotros, nosotros poner por otros. Hay que poner nuestra enfermedad en las manos de Dios. Esta es nuestra esperanza. Juan 11:16. Tomás, que significa mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros a morir con él. Palabra de Dios. Juan 11:16. Sí. Entonces me equivoqué. Déjenme checar mis notas. A ver, déjenme ver. ¿Juan o San Juan? Juan, San Juan. San Juan. ¿Es el mismo Juan o San Juan? Es que acá hay otro. No, esa es carta. Ah, sí. No son las cartas, perdón, no son las cartas. Ah, sí, pero sí está ahí. Bueno, les voy a decir lo que dice en este versículo. Dice dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso es lo que dice en ese texto. Dice, el príncipe, él sabía que lo que había declarado en el cenáculo, que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, si el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, el juicio hecho sobre Satanás, ese es
el motivo de nuestra fe. Esa es nuestra fe, es nuestra certeza. Eso es lo que nos da seguridad para que no pierdamos la fe, porque ya ha sido juzgado. Aún a pesar de que le ha soltado la rienda el Dios Todopoderoso a Satanás, él ya está juzgado. O sea, él ya perdió. Nosotros no. Él es el que perdió. Por eso no tenemos por qué tener miedo a las enfermedades, ni a las dolencias. Es una oportunidad de ofrecimiento para los demás, para poder llevar a los demás lo que ellos necesitan. Porque el que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. Y como ya ha sido juzgado, le dieron sus, como dicen por ahí, a los que están prisioneros, ¿cuál es tu última voluntad? Y casi puedo escuchar decirlo, suéltame tantito y déjame tocarlos a los discípulos, a esos de la comunidad del Espíritu Santo, a ver si es cierto que son tan valientes como dicen, tan fuertes como dicen, tan llenos del amor de Dios, tan llenos de oración, tan santo, santo, puro Dios, decía una hermana. Entonces, no te sientas mal porque esto que está pasando, la hora de las tinieblas, nos está pasando a todos, no solamente a ti. Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar, no te va a dar más de las cosas con las que no puedas. Al contrario, Él siempre va a estar ahí, porque nosotros somos su iglesia, somos su pueblo, y Él nos ha llamado para ser redimidos y ser perdonados. Pudiese parecer que lo hemos perdido todo, pero en realidad lo hemos ganado todo con Él, porque con Él somos victoriosos, dice la Escritura, somos más que victoriosos. Y esa es la certeza en la que tenemos que vivir. Nuestra hora de las tinieblas no es como la de Cristo, ni como la de Job, tal vez ni como la de Pedro, porque dice que Dios le pidió permiso a Satanás para cribarlo. Y lo más rico viene después, dice, pero yo he orado por ustedes, he orado por ti, le dice a Pedro, para que tú confirmes a tus hermanos. Pues yo le digo a esta comunidad, el Señor está orando por esta comunidad, porque sabe que esta comunidad está orando por los demás. Y Dios está orando por esta comunidad, Jesús está orando por esta comunidad. Porque cuando esta comunidad regrese a las calles, tendremos que confirmarle a nuestros hermanos. Tenemos que confirmar a nuestros hermanos en la verdad, en que hemos sido llamados por Cristo. Sí, estamos en la hora de las tinieblas, pero un poco más y seremos vencedores, porque el que se apoderó de estas tinieblas va a ser finalmente vencido. Nosotros tenemos que sostenernos con la fe, con la oración, con el rosario. Nosotros que hemos estado haciendo el rosario hemos notado cuánta gente que ya no venía, que las vimos alguna vez hace un par de años. Hay gente que está entrando al Facebook de la comunidad para pedir oración por alguien, porque lo necesita. Eso quiere decir que tal vez seamos de las pocas comunidades que estamos orando a través del rosario, a través del Facebook, y tenemos que seguirlo haciendo. En estos días me enteré de que entre los enfermos había fallecido alguien, una hermana de Juan 15, la que coordinaba Juan 15. Esa hermana yo la fui a ver hace muchos años cuando un día abrió su casa y fuimos a orar por ella. El Señor la sanó de los ojos, usaba lentes muy gruesos y la sanó de los ojos, le regresó la vista. Y empezó ahí en esa comunidad de Juan 15 y ahora después terminó coordinando y luego apenas me enteré que había fallecido. Hilda, la oveja, la voy a extraer. Y luego ayer me entero, hoy en la tarde, que el padre José Luis Villavicencio, ayer me enteré que el padre José Luis Villavicencio también estaba pidiendo oración porque estaba enfermo. O sea, la sotana voladora enferma, hágame el favor. Yo con él fui a vivir mi retiro allá en Lerma, en Toluca. Entonces hay mucha gente que he estado escuchando que la meten en el rosario de la comunidad, en el rosario del Facebook. Por eso esta bendita oportunidad, esta arma poderosa que nos has dado
que le hemos pedido, que le hemos volado y que hemos trabajado para tenerla en internet. No tenemos que perderla, tenemos que usarla. Tenemos que seguir haciendo rosario. Y va a seguir llegando gente y sumándose gente. Nosotros vamos a tener que orar por todos los que lleguen, pedir por ellos. Vamos a tener que hacer que este rosario haga lo que tiene que hacer, volverse permanente. Ya después tendremos oportunidad de otras cosas en internet. Pero por lo pronto, orar unos por otros, seguir haciendo rosarios, seguir intercediendo, seguir publicando los talleres, todo lo que vaya a ir surgiendo, todo lo que se vaya dando desde aquí. Vamos a hacer más cosas, pero con tiempito, con un poquito de tiempo. Ahora, si me lo permiten, voy a orar por ustedes y les pido que hagan otra vez lo que hicimos la semana pasada. Acerca tu mano así. Si son muchos, pues los que puedan, acerca tu mano para que recibas esta oración. Si quieres cerrar tus ojos, puedes cerrarlo, de todas maneras no te veo. Y para que cerrando tus ojos no te distraigas y recibas esta oración en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y eterno, te alabamos y te bendecimos, te damos todo el honor y toda la gloria. Y en esta bendita noche, Señor, en que nos hemos reunido una vez más para hablar de tu bendita palabra, para hablar de esta bendición tan grande que nos has dado. Que no tengamos miedo de la enfermedad, que no le tengamos miedo a las enfermedades, Señor. Que no será por mucho tiempo, que el Señor ha reclamado por nosotros, pero que también Satanás ha pedido permiso para atormentarnos. Por eso en este momento, hermano, hermana, tú que estás ahí en esta oración, no tengas miedo, no tengas miedo, no dejes que la incertidumbre y el miedo te causen pena. Finalmente, estamos en las manos de Dios, porque Satanás, para poder tocarnos como a Job, tiene que pedirle permiso a Dios. Para tocarnos como a Jesús, tiene que pedirle permiso a Dios. Para quibrarnos como lo hizo con Pedro, le tiene que pedir permiso a Dios. Hoy yo te digo, como le dijo Jesús a Pedro, y sin sonar arrogante, que Satanás pidió permiso para meterse con nosotros, y se le ha concedido a aquellos con los que se ha metido. Aquellos con los que se ha metido Satanás es porque Dios se los ha permitido. Por eso no tenemos que tener miedo, porque Él es el que le pone el alto, Él es el que lo detiene, Él es el que no le da la rienda suelta, sino que controla su ataque. Él está furioso, Él está enojado con nosotros, eso lo sabemos, pero tenemos que entender que estamos en las manos de Dios, no en las manos de Satanás, en las manos de Dios. Aunque Él esté contra nosotros, Dios es por nosotros. Él ha sido juzgado, y nosotros todavía no. Y si Él ya ha sido juzgado, pues ya sabemos cuál es el resultado que Dios nos dijo de Satanás, que no le queda mucho tiempo. Y nosotros tenemos todavía tiempo, porque mientras sigamos en esta vida, podemos seguir construyendo nuestra vida santa delante de Dios. Podemos seguir nuestra vida de piedad delante de Dios, nuestra vida de humildad delante de Dios, nuestra vida de oración delante de Dios. No estamos en las manos de Satanás, no estamos en las manos de la enfermedad. La enfermedad y Satanás están en las manos de Dios y nosotros estamos en las manos de Dios. Por eso te digo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que pueda pasar. Dios está contigo. Dios te ama. Dios te protege. Dios te guarda. Dios está contigo. Aún en estas tinieblas, aún en esta hora de las tinieblas, Dios está contigo. No tengas miedo, hermano, hermana. Y si tienes alguna enfermedad, sácale provecho. Si tienes alguna angustia, alguna incertidumbre por la falta de trabajo, de dinero, o por el problema con los hijos, sácale provecho, ofréceselo a Dios, por los enfermos, por los que están muriendo, por los que van a morir, ofréceselo a Dios y sácale provecho, sácale todo el provecho que puedas a esta enfermedad, a esta hora de las tinieblas, que no permanecerá y no prevalecerá para siempre.
Padre, te rogamos por todos estos hermanos que están escuchando esta prédica, a todos aquellos que les llegue esta prédica, que reciban en el nombre de Jesús el poder del Espíritu Santo, que reciban tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que tu gracia y misericordia descienda sobre todos ellos, que se derrame tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que se derrame tu gracia y tu poder sobre mis hermanos y sobre mis hermanas. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo y se renovará la faz de la tierra. La gloria y la alabanza sean a Dios. La gloria y la alabanza sean para Dios. La gloria y la alabanza, porque Dios está aquí. La gloria para Dios. La gloria y la alabanza. Dale gloria, dale honra, dale alabanza a Dios. Dios está derramando su gloria sobre ti, su fuerza sobre ti. Está derramando su fuerza sobre ti. Está derramando su poder sobre ti. Está derramando su gloria sobre ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Resistan en el nombre de Jesús. Resistan con el poder de Dios. No tengan miedo. El Señor está con ustedes y por ustedes. Dios está ahí contigo. Resistan en el nombre de Jesús. Resistan. Levanta tus manos y recibe la gloria de Dios. Recibe tus manos y recibe su gloria. Y ofrécele tu enfermedad, tu angustia. Ahí está la gloria sobre ti, la gloria sobre ti. Sobre ti está su gloria. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. A todos los que están escuchando esta oración, reciban la gloria de Dios. Reciban la gloria de Dios en el nombre de Jesús. A todos los que están oyendo esta oración, hasta donde llegue esta señal, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, recibe esta oración de sanidad y recibe la unción de Dios sobre ti. Recibe su gloria sobre ti. Ofrécele a Dios también, ofrécele. Te ofrezco esta enfermedad, te la ofrezco en el nombre de Jesús. Por los que están sufriendo más que yo, gracias porque me has dado algo que ofrecerte. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Su gloria está aquí. Amén. 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 Sellamos esta bendita oración con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te fortalezca. Te esperamos la próxima semana. No dejes de escuchar los talleres por la tarde que da la doctora Cerezo. El rosario, no te olvides del rosario, de hacer el rosario en la tarde, hacer el rosario en la noche. Y en las mañanas, cuando tengas tiempo de orar, agradécele a Dios por todo lo bueno que nos da, aparte de la vida. Por la vida, por darle las gracias, porque despertaste, porque tienes tus pececitos, porque tienes tu sala, porque tienes un techo, porque hoy llovió, porque hizo calor, porque salió el sol. Dale gracias a Dios por todo en las mañanas. Dale gracias a Dios por todo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos hasta la otra ocasión en que podamos. Dios te bendiga. Gracias. Buenas noches.